Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal, dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. No es todos los días que uno ve una situación dar un giro completo en cuestión de minutos. Pero ese día yo lo vi. Era una fría mañana de martes en el barrio Providencia, en Santiago. De esas en las que la ciudad parece funcionar a paso más lento. Y el olor a café caliente en la calle adquiere un peso distinto. Había ido a El Aroma Secreto para trabajar un poco en el portátil, como solía hacer una vez por semana. Es una cafetería bonita, acogedora, donde la atención suele ser impecable y el público es exigente. Se nota en la manera en que las personas piden el café, en la ropa bien planchada, en las conversaciones bajas y en las miradas que evitan un contacto directo. Pero aquella mañana el ambiente cambió. Todo por culpa de una discusión inesperada entre una empleada nueva y un cliente que parecía creer que estaba en un laboratorio y no en una cafetería. La empleada se llamaba Adriana Ruiz y se notaba que era nueva por allí. Debía tener como 26 años, piel clara, el cabello recogido en un moño descuidado y unos ojos de quien aún está intentando encajar en un lugar en que todo se exige al más mínimo detalle. Ella lucía el uniforme con cierto orgullo, como quien sabe que consiguió un puesto difícil, pero aún se movía con cautela, como quien siente que está siendo evaluada todo, el tiempo. En ese momento estaba concentrada preparando un café con leche, con un termómetro digital en mano, el tipo de cuidado que no todo barista tiene. Y fue cuando entregó la bebida a un hombre alto, de traje gris oscuro y postura impecable, que la tensión comenzó. Él sostuvo la taza por algunos segundos, dio un pequeño sorbo y con la expresión neutra dijo en voz baja: «Está a 62 grados. Yo pedí 65. La forma en que habló no fue agresiva, pero el tono llevaba una arrogancia tan pulida que molestaba más que un grito. Adriana titubeó, miró la máquina, luego al cliente, y respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, el termómetro marcó 65, pero si su lengua mide con más precisión, quizá necesitemos revisar los equipos. Fue sutil, pero punzante, y allí, en ese instante, el aire de la cafetería se volvió más denso. Quienes estaban cerca dejaron de teclear, de conversar. Hasta los baristas al fondo fingieron estar demasiado ocupados para mirar. La tensión se palpaba en el ambiente, y el hombre simplemente levantó una ceja y devolvió la taza al mostrador, con una leve sonrisa ladeada. Él no discutió. No replicó, solo dijo, «Gracias», y se fue, caminando despacio, con un aire casi divertido. Adriana se quedó parada por algunos segundos, con la expresión congelada entre el orgullo y el arrepentimiento. Después se dio vuelta, lavó la taza y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero se notaba que su mano temblaba un poco. Yo no la conocía, pero en ese momento pensé, esa chica va a ser despedida, porque por el ambiente de la cafetería no era el tipo de lugar donde se responde a un cliente de esa manera, aunque lo mereciera. Lo que nadie imaginaba, y que solo se reveló al día siguiente, era que aquel arrogante cliente no era solo un cliente más. Él era Javier Morales, el fundador de la cadena de cafeterías El Aroma Secreto. Y lo que vino después, nadie podría prever. Al día siguiente, el murmullo entre los empleados comenzó incluso antes de que la cafetería abriera. Decían que a Adriana la habían llamado para una reunión con alguien importante de la directiva. Pero cuando subió al segundo piso, donde se encuentra la pequeña sala de reuniones de la gerencia, descubrió que quien la esperaba era el propio Javier Morales. Y entonces la ficha cayó. Ella no contó muchos detalles después, pero lo que se filtró entre los compañeros fue que ella había entrado esperando ser despedida, lo que habría sido lo más lógico, y
Salió con una invitación que nadie entendió a la primera. Javier no solo no se ofendió con la respuesta punzante, sino que elogió la firmeza de ella. Dijo que eso demostraba personalidad, pero lo que realmente le impresionó fue el cuidado técnico en la preparación del café. Según él, era raro encontrar a alguien con esa precisión de paladar y cuidado en la extracción. No sabes lo que tienes en tus manos, habría dicho. Fue entonces cuando habló de un curso especial que él mismo organizaba en su viñedo, centrado en la combinación entre vinos y cafés. No se trataba de un curso abierto al público. Era una formación técnica con enfoque sensorial, dirigida a profesionales que él consideraba prometedores. Adriana escuchó todo en silencio, aún algo desconfiada. Venía de una familia sencilla de Puente Alto y nunca había tenido acceso a ese tipo de oportunidades. El sueño de ser sommelier siempre quedó en el terreno de la imaginación, porque los cursos eran demasiado caros. Entonces, cuando Javier dijo que quería que ella participara como invitada, sin costo alguno, se quedó sin saber qué responder. «Piénsalo como una inversión», dijo. «No solo en ti, sino en lo que podemos crear juntos». La propuesta parecía surrealista, y ella aceptó. El curso se desarrollaba en un viñedo en las afueras de Casablanca, a poco más de 1 hora de Santiago. Adriana fue el sábado siguiente, aún con miedo de estar entrando en un mundo que no era el suyo. Pero desde las primeras horas, eso comenzó a cambiar. Había unas 10 personas en el grupo, todos profesionales del área, gente con años de experiencia, y aún así, ella se destacó. Su sensibilidad para identificar notas de aroma, texturas, acidez y dulzura llamó la atención de todos, incluido Javier. Y no fue solo eso. Durante un ejercicio de maridaje, sugirió una combinación de un café colombiano suave con un vino rosado seco, y eso sorprendió incluso a los enólogos presentes. Era como si ella viera conexiones invisibles entre sabores, algo que no se enseña, solo se siente. Al final de la clase, Javier la llamó aparte y le preguntó si quería conocer la parte más personal de aquel lugar, su bodega privada. Adriana vaciló. Parte de ella aún no confiaba por completo en él, y la otra parte se sentía desconcertada por la forma en que él la miraba, con curiosidad, respeto, pero también con una intensidad difícil de ignorar. Aún así, aceptó. Caminaron juntos entre los barriles, las estanterías repletas de botellas antiguas y fotografías de la familia Morales colgadas en marcos sencillos. Él contó sobre su madre, que había fallecido años antes, y sobre su padre, un hombre rígido que creía que la tradición venía antes que cualquier emoción. Adriana también habló un poco de la tía Valentina, que la crió como una segunda madre y que solía decir que el buen vino es aquel que se toma con quien no hay que fingir. Los dos se rieron, y fue en ese tono ligero, pero lleno de significados, que algo comenzó a construirse. Entre ellos, en las semanas siguientes, Adriana se sumergió de lleno en el curso, y no fue solo por la oportunidad profesional. Aquel universo despertaba en ella algo que ni siquiera sabía que existía, un entusiasmo casi infantil por descubrir cada capa de aroma, cada variación de sabor, cada detalle del proceso que une la tierra con el paladar. Javier, por su parte, seguía todo de cerca, participaba en las clases, hacía provocaciones técnicas, creaba desafíos sensoriales, pero con Adriana iba más allá. Tenía una forma de escuchar sus observaciones que dejaba claro que no se trataba solo de admiración profesional. Era como si, de alguna manera, él también estuviera aprendiendo con ella. Y ese equilibrio entre admiración e intercambio fue dando lugar a una complicidad que crecía en silencio, con gestos simples. Una mirada prolongada, un comentario sutil, un toque breve en el hombro al felicitarla por un análisis bien hecho. Nada que cruzara la línea, pero todo cargado de significado.
Fue durante una de esas conversaciones, entre anotaciones y copas de vino, que Javier propuso algo fuera de lo común. Dijo que tenía un antiguo proyecto para crear una línea especial de productos que combinara vinos y cafés. Una experiencia sensorial única, algo que aún no existía, y que quería que Adriana colaborase con él en esa creación. Tienes la sensibilidad que le falta a mi equipo y tienes ideas que no saldrían de una sala de reuniones. Ella se sorprendió, pero también se sintió halagada. Aceptó, pero dejó claro: quería trabajar en serio, sin espacio para confusiones entre lo profesional y lo personal. Javier respetó, y durante 3 semanas se encontraron casi a diario en el laboratorio del viñedo, probando mezclas, anotando reacciones, revisando archivos antiguos de maridajes olvidados. Fue un período intenso, creativo, agotador, pero sobre todo transformador para ambos. De allí nació algo más que una asociación, nació una nueva forma de pensar, de sentir, de mirar el futuro. Adriana se sentía finalmente vista, no solo como empleada o alumna, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Y eso la conmovió. Por primera vez se imaginó un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de construcción, de pertenencia. Las conversaciones con Javier también empezaron a adquirir matices más íntimos. Hablaban de infancia, frustraciones, miedos. Él contaba historias de su juventud vivida entre barriles y fiestas de cosecha, y ella hablaba de las tardes con la tía Valentina, que usaba vino barato para cocinar y recitaba poemas sobre amores perdidos. Era como si sus mundos, tan distantes en origen y clase social, encontraran puntos de contacto improbables, y todo parecía encaminado hacia algo más, hasta que el suelo de Adriana se desplomó de golpe, sin aviso previo. Sucedió en una tarde cualquiera, de esas que prometían ser solo otra etapa de pruebas. Adriana estaba ajustando los tiempos de infusión de un lote especial de café de Guatemala, cuando una mujer apareció en la puerta del laboratorio, alta, elegante, con un vestido beige impecable y unos tacones que parecían hechos a medida. La mujer se presentó con una sonrisa pulida. Isabel Vega, prometida de Javier. La frase cayó como una explosión. Adriana se congeló. Javier, que acababa de entrar en la sala, tardó 2 segundos más en reaccionar, suficiente para confirmar que aquello era verdad. Isabel no permaneció mucho tiempo. Se aseguró de saludar a Adriana con un apretón de manos firme, lanzó una mirada que más parecía una advertencia y se marchó con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que siguió pareció eterno. Javier intentó explicar, pero Adriana ya se estaba alejando. No dijiste nada, en ningún momento. Esto lo cambia todo. Adriana salió del laboratorio con el corazón acelerado, pero no era solo rabia, era frustración, humillación, desilusión. Eso la afectó profundamente. En los días siguientes, ignoró todos los intentos de contacto de Javier. No contestó mensajes, rechazó llamadas e incluso dejó de aparecer en el viñedo. Se aseguró de formalizar su salida del proyecto por correo electrónico, yendo directo al grano. Agradezco la oportunidad, pero prefiero no continuar. Sin justificaciones, volvió a casa más encogida que nunca. Solo abrió su corazón al hablar con la tía Valentina, quien, con su manera directa y cargada de metáforas tan propias, dijo: a veces el vino más hermoso es el que primero se agria, pero eso no significa que no sepa escoger. Fue en esa charla, entre una rebanada de pan con aceite y una copa de vino barato, que Adriana lloró por primera vez desde la visita de Isabel. Lloró no por lo perdido, sino por lo que creyó haber conquistado. Mientras tanto, Javier trataba de lidiar con sus propios conflictos. Isabel no era una mujer a la que él amara. El compromiso era parte de un acuerdo entre familias,
una alianza de tradición entre viñedos, urdida años atrás por su padre, que estaba enfermo y se empeñaba en ver a su hijo mantener el legado. Era un plan que Javier nunca tuvo el valor de rechazar abiertamente, hasta entonces. Pero al ver la reacción de Adriana, algo cambió. Por primera vez, no quiso solo defender su propio nombre o el patrimonio familiar. Quiso defender lo que había descubierto con ella, la libertad de crear, de innovar, de amar de verdad. Fue en ese instante cuando tomó la decisión. Canceló el anuncio público del compromiso. Comunicó a los inversionistas que no participaría más en la fusión con la Viña Vega y lo contó todo a su padre, incluso lo que sentía por Adriana. Ella se enteró de ello días después, cuando recibió una carta entregada en mano, junto con una pequeña llave de metal atada con un simple cordón. La letra era de Javier y el mensaje directo: esta llave es de mi bodega particular. Necesito que vayas hasta allí. Necesito que escuches lo que nunca pude decir en voz alta. Adriana vaciló. No sabía si quería oírlo, pero en el fondo también necesitaba un cierre. Y lo tuvo. Entró en la bodega con el corazón apretado. El olor a madera húmeda mezclado con el de vinos añejos llenaba el ambiente. Encontró a Javier allí, sin traje, sin pose. Solo un hombre intentando arreglar lo que había quebrado. No se justificó demasiado. Dijo que había cometido un error al ocultar la historia con Isabel, que no quería involucrar a Adriana en un drama familiar, pero que ahora no tenía ninguna duda sobre lo que quería construir. Con ella, no. Solo profesionalmente, sino como alguien que daba sentido a su vida. Su propuesta fue clara: transformar el proyecto que comenzaron juntos en algo real. Una línea internacional de vinos y cafés, con el nombre y la esencia de ambos. No se trataba de una maniobra de marketing, sino de una nueva forma de romper con tradiciones rígidas y crear algo genuino. Estoy hastiado de seguir los pasos que esperaban de mí. Por primera vez, quiero forjar mi propio camino, y quiero que tú estés en él. Adriana escuchó en silencio. Las palabras tenían peso, pero lo que realmente la convenció fue la mirada, honesta, sin garantías, pero llena de determinación. Si vamos a hacer esto, dijo ella, será paso a paso, sin prisas y sin promesas vacías. Javier asintió. Allí no nació un romance de telenovela, sino una asociación basada en elecciones conscientes. Y quizá eso era lo que hacía todo más real. Adriana se sentía, por fin, vista, no solo como empleada o estudiante, sino como alguien que tenía algo verdadero que ofrecer. Y eso la conmovió. Por primera vez, se imaginó un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de construcción, de pertenencia. Las conversaciones con Javier comenzaron a ganar matices más íntimos. Hablaban de la infancia, de frustraciones, de miedos. Él contaba historias de su juventud vivida entre barriles y fiestas de cosecha, y ella hablaba de las tardes con la tía Valentina, que usaba vino barato para cocinar y recitaba poemas sobre amores fallidos. Era como si sus mundos, tan distantes en origen y clase social, encontraran puntos de contacto insospechados, y todo parecía encaminado hacia algo más, hasta que, de repente, el suelo de Adriana se desplomó sin aviso. Sucedió en una tarde cualquiera, de esas que prometían ser solo otra fase de pruebas. Adriana estaba ajustando los tiempos de infusión de un lote especial de café de Guatemala cuando una mujer apareció en la puerta del laboratorio. Alta, elegante, con un vestido beige sin una arruga fuera de lugar y tacones que parecían hechos a medida. La mujer se presentó con una sonrisa impecable. Isabel Vega, prometida de Javier. La frase cayó como una explosión. Adriana se congeló. Javier, que acababa de entrar en la sala, tardó 2 segundos más en reaccionar, suficiente para confirmar la veracidad de lo dicho. Isabel no se quedó mucho tiempo. Se aseguró de saludar a Adriana con un apretón de manos firme,
lanzó una mirada que más parecía una advertencia y se retiró con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que siguió pareció eterno. Javier intentó explicarse, pero Adriana ya se estaba alejando. No dijiste nada, en ningún momento. Esto lo cambia todo. Adriana salió del laboratorio con el corazón acelerado, pero no era solo rabia, era frustración, humillación, desilusión. Eso la impactó profundamente. En los días siguientes ignoró todos los intentos de contacto de Javier, no respondió mensajes, rechazó llamadas e incluso dejó de aparecer en la viña. Se aseguró de formalizar su salida del proyecto por correo electrónico directo al grano. Agradezco la oportunidad, pero prefiero no continuar, sin explicaciones adicionales. Regresó a su casa más cerrada que nunca. Solo abrió su corazón cuando habló con la tía Valentina, quien con su manera directa y repleta de metáforas únicas dijo: a veces, el vino más hermoso es el que primero se agria, pero eso no significa que no sepas elegir. Fue en esa conversación, entre una rebanada de pan con aceite y una copa de vino barato, que Adriana lloró por primera vez desde la visita de Isabel. Lloró no por lo que perdió, sino por lo que creyó haber conquistado. Mientras tanto, Javier trataba de lidiar con sus propios conflictos. Isabel no era una mujer a la que él amara. El compromiso era parte de un acuerdo entre familias, una alianza de tradición entre viñedos, planeada años antes por su padre, quien estaba enfermo y se empeñaba en ver a su hijo mantener el legado. Era un plan que Javier nunca tuvo el valor de rechazar abiertamente, hasta entonces, pero al ver la reacción de Adriana, algo cambió. Por primera vez, no quiso solo defender su propio nombre o el patrimonio familiar. Quiso defender aquello que había descubierto junto a ella, la libertad de crear, de innovar, de amar de verdad. Fue en ese momento que tomó una decisión. Canceló el anuncio público del compromiso. Informó a los inversionistas que no participaría más en la fusión con la Viña Vega y se lo contó todo a su padre, incluso lo que sentía por Adriana. Ella se enteró de ello días después, cuando recibió una carta en mano, junto con una pequeña llave de metal atada con un sencillo cordón. La letra era de Javier y el mensaje fue directo. Esta llave es de mi bodega particular. Necesito que vayas hasta allí. Necesito que escuches lo que nunca pude decir en voz alta. Adriana dudó. No sabía si quería oírlo, pero en el fondo también necesitaba un cierre, y lo tuvo. Entró en la bodega con el corazón apretado. El olor a madera húmeda mezclado con el de vinos añejos llenaba el ambiente. Allí encontró a Javier, sin traje, sin pose, solo un hombre intentando arreglar lo que se había roto. No se justificó demasiado. Dijo que se había equivocado al ocultar la historia con Isabel, que no quería involucrar a Adriana en un drama familiar, pero que ahora no tenía ninguna duda sobre lo que quería construir. Con ella, no solo profesionalmente, sino como alguien que diera sentido a su vida. Su propuesta fue clara: transformar el proyecto que habían iniciado juntos en algo real, una línea internacional de vinos y cafés, con el nombre y la esencia de ambos. No se trataba de una maniobra de marketing, sino de una nueva forma de romper con tradiciones rígidas y crear algo genuino. Estoy harto de seguir los pasos que esperaban de mí. Por primera vez, quiero forjar mi propio camino, y quiero que tú estés en él. Adriana escuchó en silencio. Las palabras tenían peso, pero lo que realmente la convenció fue la mirada, honesta, sin promesas, pero llena de determinación. Si vamos a hacer esto, dijo ella, será paso a paso, sin prisa y sin promesas vacías. Javier asintió. No nació entonces un romance de novela, sino una asociación basada en decisiones conscientes. Y quizá eso era precisamente lo que hacía todo más real.
Adriana se sentía por fin reconocida, no solo como empleada o estudiante, sino como alguien que tenía algo verdaderamente valioso para ofrecer, y eso la conmovió. Por primera vez, se imaginó un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de construcción, de pertenencia. Las conversaciones con Javier también comenzaron a adquirir matices más íntimos. Hablaban de la infancia, de frustraciones, de miedos. Él contaba historias de su juventud vivida entre barriles y fiestas de cosecha, y ella hablaba de las tardes con la tía Valentina, quien usaba vino barato para cocinar y recitaba poemas sobre amores perdidos. Era como si sus mundos, tan distantes en origen y clase social, encontraran puntos de conexión imprevistos, y todo parecía encaminado hacia algo más, hasta que de repente el suelo de Adriana se desplomó sin previo aviso. Ocurrió en una tarde cualquiera, de esas que prometían ser tan solo otra fase de pruebas. Adriana estaba ajustando los tiempos de infusión de un lote especial de café de Guatemala cuando una mujer apareció en la puerta del laboratorio. Alta, elegante, con un vestido beige sin una arruga fuera de lugar y tacones que parecían hechos a medida. La mujer se presentó con una sonrisa impecable. Isabel Vega, prometida de Javier. La frase cayó como una explosión. Adriana se congeló. Javier, quien acababa de entrar en la sala, tardó 2 segundos más en reaccionar, suficiente para confirmar la veracidad de aquello. Isabel no se quedó mucho tiempo. Se aseguró de saludar a Adriana con un apretón de manos firme. Lanzó una mirada que parecía más una advertencia y se retiró con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que siguió pareció eterno. Javier intentó explicarse, pero Adriana ya se estaba alejando. No dijiste nada, en ningún momento. Esto lo cambia todo. Adriana salió del laboratorio con el corazón a mil. Pero no solo era rabia, era frustración, humillación, desilusión. Eso la marcó profundamente. En los días siguientes ignoró todos los intentos de contacto de Javier. No respondió mensajes, rechazó llamadas e incluso dejó de aparecer en la viña. Se aseguró de formalizar su salida del proyecto por correo electrónico yendo al grano. Agradezco la oportunidad, pero prefiero no continuar. Sin dar mayores explicaciones. Regresó a casa más encogida que nunca. Solo abrió su corazón al hablar con la tía Valentina, quien, con su manera directa y repleta de metáforas propias, dijo: a veces, el vino más hermoso es el que primero se agria, pero eso no significa que no sepas elegir. Fue en esa conversación, entre una rebanada de pan con aceite y una copa de vino barato, que Adriana lloró por primera vez desde la visita de Isabel. Lloró no por lo perdido, sino por lo que creyó haber conquistado. Mientras tanto, Javier trataba de lidiar con sus propios conflictos. Isabel no era una mujer a la que él amara. El compromiso era parte de un acuerdo entre familias, una alianza de tradición entre viñedos, urdida años atrás por su padre, quien estaba enfermo y se empeñaba en ver a su hijo mantener el legado. Era un plan que Javier nunca tuvo el valor de rechazar abiertamente, hasta ese momento. Pero al ver la reacción de Adriana, algo cambió. Por primera vez, no quiso solo defender su propio nombre o el patrimonio familiar. Quiso defender aquello que había descubierto junto a ella, la libertad de crear, de innovar, de amar sinceramente. Fue en ese instante que tomó la decisión. Canceló el anuncio público del compromiso, informó a los inversionistas que no participaría más en la fusión con la Viña Vega y se lo contó todo a su padre, incluso lo que sentía por Adriana. Ella se enteró días después, cuando recibió una carta en mano, junto a una pequeña llave de metal atada con un sencillo cordón. La letra era de Javier y el mensaje fue directo. Esta llave es de mi bodega particular. Necesito que vayas hasta allí. Necesito que escuches lo que nunca pude decir en voz alta. Adriana vaciló.
No sabía si quería escucharle, pero en el fondo también necesitaba un cierre. Y lo tuvo. Entró en la bodega con el corazón apretado. El olor a madera húmeda mezclado con el de vinos añejos llenaba el ambiente. Allí encontró a Javier, sin traje, sin pretensiones. Solo un hombre intentando arreglar lo que había quebrado. No se justificó demasiado. Dijo que había errado al ocultar la historia con Isabel, que no deseaba involucrar a Adriana en un drama familiar, pero que ahora no tenía duda alguna de lo que quería construir con ella, no solo profesionalmente, sino como alguien que diera sentido a su vida. Su propuesta fue clara: transformar el proyecto que habían empezado juntos en algo real, una línea internacional de vinos y cafés, con el nombre y la esencia de ambos. No se trataba de una jugada de marketing, sino de una nueva forma de romper tradiciones rígidas y crear algo genuino. Estoy harto de seguir los pasos que esperaban de mí. Por primera vez quiero forjar mi propio camino y quiero que tú estés en él. Adriana escuchó en silencio. Las palabras tenían peso, pero lo que realmente la convenció fue la mirada, honesta, sin promesas, pero llena de determinación. Si vamos a hacer esto, dijo ella, será paso a paso, sin prisa y sin promesas vacías. Javier asintió. Allí no nació un romance de telenovela, sino una asociación basada en decisiones conscientes. Y quizá eso era precisamente lo que hacía todo más real. Adriana se sentía por fin reconocida, no solo como empleada o estudiante, sino como alguien que tenía algo verdaderamente valioso para ofrecer. Y eso la conmovió. Por primera vez, se imaginó un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de construcción, de pertenencia. Las conversaciones con Javier comenzaron a adquirir matices más íntimos. Hablaban de la infancia, de frustraciones, de miedos. Él contaba historias de su juventud vivida entre barriles y fiestas de cosecha, y ella hablaba de las tardes con la tía Valentina, quien usaba vino barato para cocinar y recitaba poemas sobre amores perdidos. Era como si sus mundos, tan distantes en origen y clase social, encontraran puntos de conexión insospechados. Y todo parecía encaminado hacia algo más, hasta que, sin previo aviso, el suelo de Adriana se desplomó de repente. Pasó en una tarde cualquiera, de esas que prometían ser solo otra etapa de pruebas. Adriana estaba ajustando los tiempos de infusión de un lote especial de café de Guatemala cuando una mujer apareció en la puerta del laboratorio. Alta, elegante, con un vestido beige sin una sola arruga fuera de lugar y tacones que parecían hechos a medida. La mujer se presentó con una sonrisa impecable. Isabel Vega, prometida de Javier. La frase cayó como una explosión. Adriana se congeló. Javier, quien acababa de entrar en la sala, tardó 2 segundos más en reaccionar, suficiente para confirmar la veracidad de aquello. Isabel no permaneció mucho tiempo. Se aseguró de saludar a Adriana con un firme apretón de manos. Lanzó una mirada que parecía más una advertencia y se retiró con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que siguió pareció eterno. Javier intentó explicarse, pero Adriana ya se estaba alejando. No dijiste nada, en ningún momento. Esto lo cambia todo. Adriana salió del laboratorio con el corazón acelerado, pero no era solo rabia, era frustración, humillación, desilusión. Eso la marcó profundamente. En los días siguientes ignoró todos los intentos de contacto de Javier. No respondió mensajes, rechazó llamadas e incluso dejó de aparecer en la viña. Se aseguró de formalizar su salida del proyecto por correo electrónico, yendo directamente al grano. Agradezco la oportunidad, pero prefiero no continuar, sin mayores explicaciones. Regresó a casa más encogida que nunca. Solo se abrió cuando habló con la tía Valentina, quien, con su forma directa y repleta de metáforas tan propias, dijo: «A veces el vino más hermoso es el que primero se agria,
pero eso no significa que no sepas elegir. Fue en esa conversación, entre una rebanada de pan con aceite y una copa de vino barato, que Adriana lloró por primera vez desde la visita de Isabel. Lloró no por lo perdido, sino por lo que creyó haber conquistado. Mientras tanto, Javier trataba de lidiar con sus propios conflictos. Isabel no era la mujer a la que él amara. El compromiso formaba parte de un acuerdo entre familias. Una alianza de tradición entre viñedos, urdida años atrás por su padre, quien estaba enfermo y se empeñaba en ver a su hijo continuar el legado. Era un plan que Javier nunca tuvo el valor de rechazar abiertamente hasta ese momento. Pero al ver la reacción de Adriana, algo cambió. Por primera vez no quiso solamente defender su propio nombre o el patrimonio familiar. Quiso defender aquello que había descubierto junto a ella, la libertad de crear, de innovar, de amar de verdad. Fue en ese instante cuando tomó la decisión. Canceló el anuncio público del compromiso, informó a los inversionistas que no participaría más en la fusión con la Viña Vega y se lo contó todo a su padre, incluso lo que sentía por Adriana. Ella se enteró días después, cuando recibió en mano una carta junto a una pequeña llave de metal atada con un sencillo cordón. La letra era de Javier y el mensaje fue directo. Esta llave es de mi bodega particular. Necesito que vayas hasta allí. Necesito que escuches lo que nunca pude decir en voz alta. Adriana vaciló. No sabía si quería escuchar, pero, en el fondo, también necesitaba un cierre. Y lo tuvo. Entró en la bodega con el corazón apretado. El olor a madera húmeda mezclado con el de vinos añejos llenaba el ambiente. Allí encontró a Javier, sin traje, sin pretensiones. Solo un hombre intentando arreglar lo que se había roto. No se justificó demasiado. Dijo que había cometido un error al ocultar la historia con Isabel, que no deseaba involucrar a Adriana en un drama familiar, pero que ahora no tenía ninguna duda sobre lo que quería construir. Con ella, no solo profesionalmente, sino como alguien que daba sentido a su vida. Su propuesta fue clara: transformar el proyecto que habían iniciado juntos en Mintelsen, algo real, una línea internacional de vinos y cafés con el nombre y la esencia de ambos. No se trataba de una jugada de marketing, sino de una nueva forma de romper con tradiciones rígidas y crear algo genuino. Estoy harto de seguir los pasos que esperaban de mí. Por primera vez quiero forjar mi propio camino y quiero que tú estés en él. Adriana escuchó en silencio. Las palabras tenían peso, pero lo que realmente la convenció fue la mirada. Honesta, sin promesas, pero llena de determinación. Si vamos a hacer esto, dijo ella, será paso a paso, sin prisa y sin promesas vacías. Javier asintió. Allí no nació un romance de telenovela, sino una asociación basada en decisiones conscientes. Y quizás eso era precisamente lo que hacía todo más real. Adriana se sentía por fin reconocida, no solo como empleada o estudiante, sino como alguien que tenía algo verdaderamente valioso para ofrecer. Y eso la conmocionó. Por primera vez se imaginó un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de construcción, de pertenencia. Las conversaciones con Javier comenzaron a adquirir matices más íntimos. Hablaban de infancia, de frustraciones, de miedos. Él contaba historias de su juventud vivida entre barriles y fiestas de cosecha. Y ella hablaba de las tardes con la tía Valentina, que usaba vino barato para cocinar y recitaba poemas sobre amores perdidos. Era como si sus mundos, tan distantes en origen y clase social, encontraran puntos de conexión insospechados. Y todo parecía encaminado hacia algo más, hasta que, sin previo aviso, el suelo de Adriana se desplomó de repente. Pasó en una tarde cualquiera, de esas que prometían ser solo otra etapa de pruebas. Adriana estaba ajustando los tiempos de infusión de un lote especial de café de Guatemala cuando una mujer apareció en la puerta del laboratorio. Alta,
elegante, con un vestido beige sin una sola arruga fuera de lugar y tacones que parecían hechos a medida. La mujer se presentó con una sonrisa impecable. Isabel Vega, prometida de Javier. La frase cayó como una explosión. Adriana se congeló. Javier, que acababa de entrar en la sala, tardó 2 segundos más en reaccionar, suficiente para confirmar la veracidad de aquello. Isabel no se quedó mucho tiempo. Se aseguró de saludar a Adriana con un apretón de manos firme. Lanzó una mirada que parecía una advertencia y se retiró con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que siguió pareció eterno. Javier intentó explicarse, pero Adriana ya se estaba alejando. No dijiste nada, en ningún momento. Esto lo cambia todo. Adriana salió del laboratorio con el corazón latiendo aceleradamente, pero no era solo rabia. Era frustración, humillación, desilusión. Eso la impactó profundamente. En los días siguientes, ignoró todos los intentos de contacto de Javier. No respondió mensajes, rechazó llamadas e incluso dejó de aparecer en la viña. Se aseguró de formalizar su salida del proyecto por correo electrónico, yendo al grano. Agradezco la oportunidad, pero prefiero no continuar. Sin dar mayores explicaciones, regresó a casa más encogida que nunca. Solo se abrió cuando habló con la tía Valentina, quien con su manera directa y repleta de sus propias metáforas, dijo: «A veces, el vino más hermoso es el que primero se agria, pero eso no significa que no sepas elegir». Fue en esa conversación, entre una rebanada de pan con aceite y una copa de vino barato, que Adriana lloró por primera vez desde la visita de Isabel. Lloró no por lo perdido, sino por lo que creyó haber conquistado. Con el tiempo, Javier se mantuvo a su lado, intentando lidiar con sus propios conflictos. Isabel no era la mujer que él amara. El compromiso formaba parte de un acuerdo entre familias, una alianza de tradición entre viñedos, planeada hace años por su padre, quien estaba enfermo y se empeñaba en ver a su hijo continuar el legado. Era un plan que Javier nunca tuvo el valor de rechazar abiertamente, hasta ese momento. Pero al ver la reacción de Adriana, algo cambió. Por primera vez, no quiso solamente defender su propio nombre o el patrimonio familiar. Quiso defender aquello que había descubierto junto a ella: la libertad de crear, de innovar, de amar de verdad. Fue en ese instante cuando tomó la decisión. Canceló el anuncio público del compromiso, informó a los inversionistas que no participaría más en la fusión con la Viña Vega y se lo contó todo a su padre, incluso lo que sentía por Adriana. Ella se enteró días después, cuando recibió en mano una carta, junto a una pequeña llave de metal atada con un sencillo cordón. La letra era de Javier, y el mensaje fue directo: «Esta llave es de mi bodega particular. Necesito que vayas hasta allí. Necesito que escuches lo que nunca pude decir en voz alta». Adriana vaciló. No sabía si deseaba escuchar, pero, en el fondo, también necesitaba un cierre, y lo tuvo. Entró en la bodega con el corazón apretado. El olor a madera húmeda mezclado con el de vinos añejos llenaba el ambiente. Allí encontró a Javier, sin traje, sin pretensiones. Solo un hombre intentando arreglar lo que se había roto. No se justificó demasiado. Dijo que había errado al ocultar la historia con Isabel, que no deseaba involucrar a Adriana en un drama familiar, pero que ahora no tenía duda alguna de lo que quería construir. Con ella, no solo profesionalmente, sino como alguien que diera sentido a su vida. Su propuesta fue clara: transformar el proyecto que habían iniciado juntos en Milnos, algo real, una línea internacional de vinos y cafés, con el nombre y la esencia de ambos. No se trataba de una jugada de marketing, sino de una nueva forma de romper con tradiciones rígidas y crear algo genuino. Estoy harto de seguir los pasos que esperaban de mí. Por primera vez quiero forjar mi propio camino, y quiero que tú estés en él. Adriana escuchó en silencio.
Las palabras tenían peso, pero lo que realmente la convenció fue la mirada, honesta, sin promesas, pero llena de determinación. «Si vamos a hacer esto», dijo ella, «será paso a paso, sin prisa y sin promesas vacías». Javier asintió. Allí no nació un romance de telenovela, sino una asociación basada en decisiones conscientes. Y quizá eso era precisamente lo que hacía todo más real. Llegó el día en que, un año después de la inauguración de Viñedo y Grano, Adriana se detuvo frente a la puerta principal antes de abrir. Era temprano. El sol apenas había salido detrás de los edificios, y la calle estaba en silencio. Miró el escaparate y vio su reflejo, más firme, más serena, con la mirada de quien ha atravesado muchas cosas y aún así se mantiene en pie. Entró, encendió las luces una a una, prendió el panel de calor de la máquina de café y preparó la primera bebida del día. Un espresso fuerte, tal como le gustaba a Valentina. Se sentó en un banco alto y observó el salón vacío, recordando la primera vez que entró allí con Javier para imaginar cómo sería todo. Era imposible no emocionarse. Cada detalle, cada estantería, cada etiqueta de botella evocaba un recuerdo, y hasta aquellos que dolían ahora tenían un significado. Esa misma mañana, Javier apareció con una pequeña caja en las manos. Había ido a buscar un regalo especial que planeaba entregar desde hacía semanas, pero esperaba el momento oportuno. Dentro de la caja había un cuaderno antiguo, restaurado, con cubierta de cuero y hojas gruesas. Era el viejo cuaderno de recetas de Valentina, que Adriana había dejado años atrás en un cajón olvidado. Javier lo había mandado restaurar en secreto, página por página, con encuadernación artesanal y una nueva tapa con el nombre Memorias de Valentina grabado en relieve. Adriana se quedó sin reacción. Pasó los dedos por las páginas, reconoció la letra torpe de su tía, los dibujos de copas y botellas, las anotaciones apresuradas, y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. «Ahora tienes esto para seguir creando, cuando quieras», dijo Javier. Es lo que ella haría. El día transcurrió como cualquier otro, lleno de clientes, risas, café recién molido, vino servido. Pero esa noche, al cerrar la cafetería, Adriana hizo algo distinto. Pidió quedarse sola por unos minutos. Javier respetó su espacio y salió. Ella apagó las luces del salón, encendió una única vela sobre el mostrador y abrió el cuaderno de su tía. Leyó una de las recetas, una combinación insólita de vino dulce con canela, y sonrió. Decidió que al día siguiente lo probaría en el laboratorio, solo para ver qué ocurría. Eso era lo que había aprendido, que recomenzar no era borrar el pasado, sino incluir todo lo que lo precedió, hasta los errores, los dolores, los tropiezos, en lo que se construye de ahora en adelante. Y en ese silencio reconfortante, supo que estaba lista. Cuando salió de la cafetería, ya era de noche. Javier la esperaba afuera, sentado en la escalera con 2 copas en las manos. Ella se sentó a su lado sin decir palabra. Él le entregó una copa, hizo un brindis sencillo, por hoy, y ambos brindaron. No hicieron grandes declaraciones. Lo que había entre ellos era más fuerte que las palabras. Era respeto, construcción, cariño e historia. Y mientras brindaban, sabían en silencio que aquella discusión por la temperatura del café hace un año había sido el comienzo de todo. El comienzo de un camino que, por más improbable que hubiera parecido, llevó a ambos exactamente a donde tenían que estar. En los meses siguientes, Viñedo y Grano comenzó a recibir visitantes de otros países, curiosos por el concepto, por los sabores y por la historia detrás de cada botella y cada taza. Muchos preguntaban si era verdad que todo había comenzado con una pelea por la temperatura del café. Adriana reía, miraba a Javier y respondía:
Fue solo la primera señal de que necesitábamos escucharnos mejor, y él completaba, el sabor correcto se acierta después. Así era como ambos manejaban el pasado, con humor, con calma, sin ocultar las partes difíciles. Y eso inspiraba a quienes entraban. El lugar dejó de ser solo un negocio, se convirtió en un espacio donde muchas personas se sentían libres de ser quienes eran. Y, sin darse cuenta, Adriana se transformó en un ejemplo para otras mujeres, jóvenes y profesionales, que también buscaban un lugar en el mundo, un sitio donde sus historias valieran algo. Un domingo cualquiera, mientras organizaba unas cajas de vino en el almacén, Adriana encontró una nota amarillenta pegada en el fondo de una de las antiguas cajas de la viña. La letra temblaba y estaba firmada por Javier Padre. Decía algo así: no todo tiene que ser como siempre fue. A veces innovar también es honrar. Ella se quedó allí parada por unos minutos, sosteniendo el papel con cuidado. Aquello decía mucho más de lo que parecía. Quizás hasta él, con todo el peso de la tradición, había entendido lo que su hijo había construido. Adriana guardó aquella nota junto al cuaderno de recetas de la tía Valentina, entre las historias que ahora también eran suyas. Y luego respiró hondo, tomó un sorbo de café y volvió al trabajo, porque la vida, como había aprendido, se compone de pequeños comienzos que en el momento pasan desapercibidos, pero que algún día miras atrás y comprendes que lo han cambiado todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.